Hola nuevamente a todos los que continúan con nosotros. Vamos a hablar ahora sobre síndrome postrombótico, de lo esencial a su compresión integral. Cuando el proceso trombótico termina, dejando una obliteración crónica por organización del trombo, las manifestaciones de la insuficiencia venosa dependen, sin lugar a duda, del sitio y de la extensión de la obstrucción, así como de la suficiencia o insuficiencia de la circulación venosa colateral. Es importante recordar que si esa circulación colateral es suficiente, la obliteración segmentaria venosa puede ser asintomática. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la circulación venosa es suficiente para el reposo, pero insuficiente para condiciones cotidianas como es la marcha, para el caminar, para la deambulación. Al aumentar el aporte arterial, la circulación venosa no aumenta de modo paralelo, compensatorio, y se establece una especie de claudicación que se manifiesta por dolor y por sensación de pesadez y edema. En algunas ocasiones la circulación colateral está representada por venas superficiales que constituyen una circulación complementaria que está destinada a compensar la obliteración del sistema venoso, o bien, en otros casos, son el resultado de la insuficiencia valvular que en un principio puede actuar eficazmente, pero que a la larga y al tornarse varicosas también se convierten en insuficientes. Esto es lo que, en resumen, lo que sucede con un paciente flebopático. El sistema venoso es insuficiente en aquellos pacientes que están en síndrome postrombótico, y es de ahí importante reconocer algunos aspectos normales de lo que es un paciente normovenoso y cómo se gesta eh, la, el retorno venoso de manera normal. Muy bien. Entonces, mmm, existen fenómenos asociados a la marcha que van a activar a la musculatura del pie, de la pantorrilla y del muslo. Ya lo veíamos de manera gruesa en la charla pasada, como estos dos sistemas paralelos, que es el sistema superficial y el profundo, modifican los gradientes para disminuir la presión venosa ambulatoria, ¿no? De estar de pie, pasamos a caminar, y ya este intercambio de gradientes, de volúmenes, que tiene como finalidad retornar estos caudales al corazón derecho y restarle volumen al pie. Entonces, esto es lo que sucede en un paciente normovenoso. Y aparte, en la biomecánica de la marcha tiene que haber varias condiciones. Hay contacto del talón, apoyo plantar, elevación del talón y despegue. Existe contracción y relajación muscular. Existe en un paciente normovenoso permeabilidad del sistema venoso, y como ya lo mencionaba anteriormente, existe también un, una musculatura eutónica y eutrófica. Eso es lo que sucede. Y lo que mencioné al inicio es lo que sucede en aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa condicionada por las secuelas que dejó un cuadro de trombosis venosa profunda. ¿Qué vamos a ver en esta plática sobre síndrome postrombótico? Vamos a recordar los aspectos más destacados de la fisiopatología para de esta forma correlacionarlos con la imagen ecográfica. Vamos a conocer algunas de las recomendaciones prácticas, de las recomendaciones prácticas eh, para mejorar las competencias y las habilidades en la optimización de la imagen Doppler.
vamos a considerar también algo que es fundamental y es las limitaciones de este método. Las limitaciones dependiendo del escenario en el cual nos estamos moviendo. Hay pacientes que por sus cambios en la anatomía, en la fisiología, en sus condiciones generales, resultan no el mejor modelo para explorar, y es algo con lo cual también nosotros tenemos que estar familiarizados para de esta forma dejarlo en el reporte y sugerir la posibilidad de alguna otra metodología de imagen. Y también vamos, a final de cuentas, algo importante, a reconocer los signos ecográficos del síndrome postrombótico. Entonces, ¿en qué pacientes los signos nos sugieren que está en síndrome postrombótico? Ya mencionaba yo que no es posible hablar de síndrome postrombótico si no hablamos de trombosis venosa profunda. El video es un mensaje de alguna forma subliminal que viene a hablarnos de esto, de los procesos trombóticos. En la historia natural de la enfermedad, estos inician en las inserciones valvulares, en los senos venosos. Su crecimiento en sentido longitudinal y circunferencial trae como consecuencia que se vayan gestando, se vaya formando el trombo, y haya adherencias parietales, el ingreso de fibroblastos y posteriormente, en una fase ulterior, cuando se incrementan estas adherencias parietales, el trombo se adhiere más, deja de ser una fase aguda y hay recanalización del mismo. Eso es lo que sucede a grosso modo en un cuadro de trombosis venosa. Esto que están viendo ustedes es la parte aguda, dónde se localiza, dónde inicia, cómo se extiende. Esta trombosis, esta oclusión puede ser completa, puede ser incompleta, puede ser sintomática o puede ser asintomática, puede ser focalizada o puede ser muy extensa. Y aquí entran en juego, sin lugar a duda, las condiciones del paciente y los elementos que forman la triada de Virchow, como es la éstasis, el daño endotelial y la hipercoagulabilidad, que en conjunto, esta triada de Virchow, hoy hablamos de estados hipercoagulables. Y es así como se forma. ¿Y qué es lo que sucede al final? Bueno, al final del video lo que quedan son los cambios postrombóticos. Es la gente que ya no pudo avanzar en el descenso de la montaña al esquiar. Esos cambios en ese camino quedan modificados porque algunos de ellos quedaron en el camino, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de síndrome postrombótico? Bueno, el síndrome postrombótico, un par de definiciones, es una secuela tardía de la enfermedad tromboembólica. ¿Qué otro elemento forma parte de la enfermedad tromboembólica, además del síndrome postrombótico? El tromboembolismo pulmonar. Esta enfermedad, este síndrome postrombótico ocasiona insuficiencia venosa crónica, provocada fundamentalmente por hipertensión venosa, que a su vez es originada porque hay oclusión parcial del sistema venoso, se agrega reflujo por lesión por lesión valvular y por lo tanto aparece la hipertensión venosa que, si no es tratada, se va incrementando. Y clínicamente, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza por trastornos crónicos, inflamación y cambios cutáneos en el miembro afectado conforme si esto permanece, si esto no es tratado, si esto se extiende. Otra definición es que es el conjunto de signos y síntomas de insuficiencia venosa crónica que se presume que después de un interrogatorio, se presumen es secundario a daño anatómico de los aparatos valvulares
en el sistema venoso profundo. En el sistema venoso profundo proximal o distal, así como la incompetencia funcional como secuela después de un evento de trombosis venosa profunda. En el síndrome postrombótico, la presión en el pie disminuye menos tras la deambulación. No sucede como en el primer video que yo les puse de este modelo que está caminando en la caminadora y que hace todas las fases, ¿no? Ya les mencionaba yo las diferentes fases de la biomecánica, pero también las diferentes fases de la contracción y la relajación muscular, que es lo que sucede en el sistema venoso superficial, qué es lo que sucede en el profundo, qué es lo que sucede en el perforante, esto con la finalidad de disminuir la presión venosa ambulatoria. En un paciente que tiene síndrome postrombótico y daño valvular y parietal, esta disminución no es satisfactoria y da como resultado un drenaje venoso empobrecido, inadecuado, un mal drenaje venoso de la extremidad afectada. La éstasis o rémora, de la mano de la hipertensión hidrostática en el extremo venoso de la unidad capilar, modifica los intercambios entre el lumen venoso y el intersticio, y esto da lugar a fuga de elementos y la aparición de edema. En la sangre venosa de un paciente que tiene síndrome postrombótico existen transformaciones desde el punto de vista cualitativo caracterizados por hiperoxigenación, hipercoagulabilidad que puede ser sugerida a través del ultrasonido cuando existe una éstasis acentuada importante en territorios venosos muy extensa, que permanece, y alteraciones en el pH sanguíneo. Algo más y que es importante a considerar es que en el síndrome postrombótico también se considera a la incompetencia valvular como secundaria de un evento trombótico previo sintomático, y aclaro, pero también puede ser asintomático, que como secuela condicionó destrucción o disfunción de las válvulas venosas profundas. Estimaciones dicen que 1 de cada 3 pacientes con trombosis venosa profunda desarrollará secuelas postraumáticas. Esto quiere decir hasta un 30% según una serie de un autor llamado o apellido Prandoni. Esto a los 5 años. Entonces, esta alteración no solamente afecta a las válvulas, sino también afecta a la pared. Hay cambios murales, hay remodelación, hay falla en la remodelación, dilatación, y al haber dilatación hay una coaptación inconsistente de los aparatos valvulares. En estudios prospectivos se habla que de un 17 hasta un 50% de los enfermos dentro del primer año después de un episodio trombótico pueden desarrollar manifestaciones postrombóticas. Entonces, y de estos hasta un 30%, como lo acabo de mencionar. En algunos otros estudios vistos hasta 2 años, se habla también que en un estudio prospectivo se encontraron estos cambios en este tipo de pacientes que se les dio seguimiento bianual y que conforme fue avanzando el tiempo y si el paciente no recibió tratamiento, estos cambios postrombóticos pueden ir desde un 17 hasta un 29% a los 8 años. Esto quiere decir que conforme pasa el tiempo y si el paciente no tiene los cuidados adecuados o el tratamiento, esto
va a incrementarse y por lo tanto va a haber más daño anatómico y un deterioro funcional muy importante. Por lo tanto, de la mayor parte de los estudios disponibles, parece deducirse hoy en día que el síndrome postrombótico se establece aproximadamente dentro del primer año después de haber tenido un cuadro de trombosis venosa aguda. A pesar de la creencia generalizada de que son necesarios de 5 a 10 años para que se manifieste el síndrome postrombótico, y sabemos que durante el primer año pueden llegar a manifestarse puede haber muchas de estas manifestaciones desde el punto de vista clínico. Y esto es, sin lugar a dudas, muy importante. También sabemos que la incidencia acumulada de síndrome postrombótico fue de 46% después de 3 meses. Su incidencia y gravedad después de este tiempo no se modificó y parecería ser que hay una prevalencia mayor en hombres con respecto a mujeres. En pacientes con trombos localizados en las venas proximales, eso es en el sector del eje femoral, al momento del diagnóstico, este es 2 a 3 veces más, tienen mayor riesgo de tener síndrome postrombótico cuando la trombosis fue localizada proximalmente que en aquellos por debajo del nivel de la rodilla. ¿Hay factores de riesgo asociados al síndrome postrombótico? Sí. Trombosis venosa profunda recurrente ipsilateral. A sabiendas, además, de que un paciente que tuvo un cuadro de trombosis venosa profunda tiene 50% mayor riesgo de volver a tener un cuadro recurrente. La obesidad, la anticoagulación deficiente o inadecuada y en pacientes jóvenes las trombofilias. Hoy por hoy el estudio de las trombofilias resulta muy importante, particularmente en pacientes jóvenes donde se hace la determinación de proteína C, de antitrombina, de factor 2, 5, 7, varios elementos que hoy pueden evaluarse cuantitativamente a través del laboratorio. Estar familiarizados también con los scores para hablar si el síndrome postraumático es leve, moderado, severo, es importante. O sea, aunque imagenólogos, aunque radiólogos, este síndrome postraumático puede ser categorizado. Hay signos y hay síntomas, y a cada uno de ellos en esta clasificación de Villalta se le asigna un puntaje. Si este puntaje en cada una de estas signos o síntomas enumerados en la tabla que ustedes tienen a la vista, el síndrome postraumático se define obteniendo un total de 5 o más puntos o la presencia de una úlcera venosa, y se clasifica como leve cuando va de 5 a 9, moderado de 10 a 14 y severo cuando es mayor de 15 o hay una úlcera venosa. Reconocemos hoy que el síndrome postrombótico es el resultado de la hipertensión venosa que desarrolla incompetencia valvular. Esa incompetencia valvular, reflujo. Ese reflujo puede también condicionar rémora y los cambios parietales, obstrucción mecánica, no en el lumen, sino en las paredes. Estos cambios fibrosos pueden ser tan importantes que haya reducción en el calibre de los vasos afectados, una función linfática o una microcirculación anormal. La incompetencia valvular es la consecuencia del daño sufrido en las válvulas al reabsorberse el trombo en esta fase en la que hay ingreso de fibroblastos. Y este es la consecuencia de este daño sufrido en las válvulas al momento del episodio trombótico agudo o durante una fase posterior cuando hay recanalización venosa o cuando hay retrombosis. En algunos casos, algunos escenarios son difíciles en la exploración porque es difícil discriminar, y aquí guarda una importancia vital, una exploración adecuada, utilizar todos los medios que tengamos a la mano, cambiar el transductor, modificar las maniobras provocativas, explicarlas mejor para discriminar entre una
trombosis venosa profunda que está recurrente o cambios postrombóticos severos con disminución del lumen que condicionen cuadros oclusivos o suboclusivos trombóticos. Ahora bien, si estos episodios son incompletos, aparece oclusión venosa al flujo parcial, lo que lleva al desarrollo de circulación colateral. Claro, si hay una oclusión importante o, o casi completa, aparece, se desarrolla paralelamente de forma compensatoria circulación colateral por medio de venas superficiales epifaciales y en muchas ocasiones alcanza a afectar a las venas perforantes. Entonces, en algunos escenarios con síndrome postrombótico podemos encontrar afectación del sistema venoso profundo, del superficial y el superficial profundo y del perforante. La hipertensión venosa perturba el flujo anormal en los capilares pequeños, dando lugar a mayor filtración y que trae como resultado desde el punto de vista clínico enrojecimiento del tobillo, edema del miembro, cambios en la piel que están caracterizados por dermatitis inicialmente, después hiperpigmentación, lipodermatoesclerosis y atrofia blanca. Y esta microcirculación perturbada hace que caiga la concentración de oxígeno cutáneo, lo que retrasa la curación de una lesión cutánea, como puede ser la lipodermatoesclerosis o la presencia de una úlcera. Y esto trae un deterioro desde el punto de vista funcional. El conjunto de complicaciones secundarias a la hipertensión venosa da como resultado una reacción inflamatoria con incremento en la permeabilidad endotelial, con daño del glicocálix endotelial. Hay disfunción, claro, endotelial, infiltración de tejido conectivo con mastocitos, linfocitos y monocitos que conllevan a manifestaciones clínicas como puede ser edema, éstasis, hiperpigmentación, úlceras y sobre todo incapacidad funcional cuando se ve afectado en su conjunto el tejido blando circundante por deterioro de el retorno venoso y el daño endotelial, la afectación importante en la permeabilidad con fuga de líquidos al intersticio, edema, inicialmente que puede llegar inclusive a una úlcera. Puede haber varios escenarios en un paciente que tiene trombosis venosa profunda, bueno, pueden existir recanalización y daño de las válvulas, lo cual da como resultado reflujo, en otros una respuesta inflamatoria importante, severa, también que daña a las válvulas cuando el trombo se reabsorbe. Y el retorno venoso, cuando este es obstruido, también hay presencia de colaterales. Cualquiera de estos escenarios trae como resultado hipertensión venosa, y esta hipertensión venosa genera la presencia de circulación colateral epifacial, que a la larga, si se perpetúa la hipertensión venosa y se resuelve el trombo, deja secuelas postrombóticas. Entonces, dentro de la estratificación del síndrome postrombótico, podemos encontrar desde el punto de vista clínico, en la primera, 3 fases. En la primera fase, edema y cambios cutáneos. Como en este caso, el edema es evidente, hay asimetría, y los cambios cutáneos particularmente caracterizados por hiperpigmentación. En este caso, el paciente sabía que había tenido un cuadro de trombosis venosa profunda hacía más de 6 meses. Algo similar con este paciente, existe asimetría y edema que deja un signo de Godete. La evaluación integral en la cara anterointerna, en la cara lateral, en la cara posterior, pone de manifiesto estos cambios
comparados con la extremidad opuesta. El paciente, en muchas ocasiones, a pesar del tratamiento, puede continuar con estas manifestaciones. Es evidente en muchos casos la asimetría de uno y en el otro. Miren, como aquí tiene 45 centímetros de circunferencia y en este tiene 41, es más que evidente. Es evidente desde a simple vista. En una segunda etapa, el edema se vuelve todavía más evidente. Hay lipodermatoesclerosis, atrofia cutánea blanca, el edema se hace persistente y aparecen estos cambios, el endurecimiento de la piel, que llega a adquirir una pigmentación marrón, particularmente en el tercio distal, y se acompaña de pérdida del tejido adiposo, y es clara la diferencia entre la parte sana y la parte afectada, donde se ha perdido tejido adiposo subcutáneo, secundario ¿a qué? A la hipertensión venocapilar, que lleva a malnutrición celular. Y en la exploración física encontramos dermatitis ocre en el tercio medio y distal de las piernas, lo cual esta se encuentra adherida a los planos profundos, dificulta la movilidad porque ese tejido laxo, ese tejido suave que permite la movilidad, en este caso del tobillo, se ve restringida. Y la extremidad, en este caso estos cambios dan a la extremidad, en este caso a la pierna, una morfología en botella de botella de champaña invertida. Y la atrofia blanca, que son pequeñas erosiones o depresiones de la piel endurecidas de color marfil, salpicadas con manchas rojas. A la inspección y la palpación se evidencian como placas estrelladas, lisas, blancas, de consistencia esclerótica, salpicadas con telangiectasias y petequias y rodeadas por un halo hiperpigmentado. Ya en una tercera etapa, pues puede haber úlceras que son típicamente venosas. Esas úlceras típicamente venosas se localizan en el tercio distal de la pierna, pero pueden llegar ser tan extensas como esta paciente, que hubo un momento en el que al no recibir tratamiento, ella optó por nunca más ponerse falda ni vestido. Siempre se cubría con gasas y siempre traía pantalón. Esta es la historia de esta paciente hasta que recibió atención médica. Y las úlceras venosas, como ya lo mencioné, se desarrollan como un estadio final del proceso de hipoxia y malnutrición cutánea. De forma característica, se localizan en la región perimaleolar interna de la pierna. Cuando son externas o no son típicamente cercanas al maléolo tibial, hay que pensar que puedan ser neuropáticas o que puedan tener orígenes mixtos por afectación también por afectación del sistema arterial, por insuficiencia arterial, particularmente en pacientes diabéticos. Estas úlceras pueden ser uniobilaterales y su tamaño varía de pocos centímetros en las áreas inframaleolares hasta grandes extensiones que comprometen casi toda la circunferencia de la pierna. La profundidad puede ser variable y a pesar de lo que se pudiera pensar, no son dolorosas. El fondo es generalmente sucio, con secreción serosa y una cantidad variable de fibrina con áreas de tejido de granulación. Como lo mencioné, generalmente son indoloras, a no ser que estén infectadas, en cuyo caso el fondo es purulento y están rodeadas de un halo eritematoso con signos de inflamación. Desde el punto de vista, ya vimos esta parte del pronóstico con la clasificación de Villalta. Desde el punto de vista clínico puede haber en la clasificación de Porter una insuficiencia venosa crónica, asintomática o 3 severa, moderada o leve, de acuerdo a las características clínicas que tiene. Eso para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque el angiólogo lo clasifica y dice si es C1, si es C2, si es C3, si es C4B en la nueva clasificación, o tiene una úlcera activa
o una úlcera que cicatrizó y es recurrente como C6R. Entonces, esta parte de la clasificación de SEAP la tenemos que tener muy clara, muy precisa. Las manifestaciones, bueno, pueden ser variadas, pueden ir desde la pesadez o la fatiga, dolor, edema, comezón, calambres, parestesias, sensación de calor y los signos edema, telangiectasias perimaleolares, hiperpigmentación, eczema, enrojecimiento, cianosis, lipodermatoesclerosis o una úlcera cicatrizada o una úlcera activa. Muy bien, el diagnóstico en muchas ocasiones es clínico, pero en muchas ocasiones se requiere de la, del aporte de pruebas de evaluación que nos hablen del entorno en general para saber realmente cuál es el escenario hemodinámico de la extremidad afectada. Entonces pasamos de esta parte clínica a una parte en la que se requiere un estudio adicional de imagen. Antes se hacía flebografía generalmente ascendente, pero ustedes saben que lleva consigo, es un proceso cruento, que lleva consigo la aplicación de material de contraste y que tiene sus bemoles. Entonces, hoy, sin lugar a dudas, el ultrasonido Doppler nos permite hacer una evaluación anatómica y funcional y detectar la incapacidad valvular venosa y la obstrucción venosa que puede estar generada por cambios murales, por la presencia de sinequias, por la presencia de cordones fibrosos intraluminales, de restricción en la compresibilidad en territorios distales que traigan como resultado cambios importantes por síndrome postrombótico. Entonces, los signos ecográficos van, o pueden ser muy variados, desde cambios murales, cambios en la pared, caracterizados por engrosamiento, irregularidad de las paredes, incremento en la ecogenicidad, como ya lo mencioné, cordones fibrosos, sinequias intraluminales, restricción a las maniobras de compresibilidad. ¿Cómo sé si tiene restricción o yo lo estoy haciendo bien o mal? Comparemos con la extremidad opuesta. Reflujo en el sistema venoso profundo, disminución en las velocidades, flujo bidireccional, pérdida en la fasicidad respiratoria del retorno venoso al utilizar Doppler pulsado, Doppler espectral. Disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla que en forma indirecta nosotros vemos incremento en la ecogenicidad, aplanamiento en la convexidad en su morfología y distorsión o mala definición en la identificación y caracterización de los plexos venosos sóleos y gastrocnemios. Una ecogenicidad alterada en las estructuras de tejido blando adyacente, rémora, éstasis acentuada que se perpetúa, incremento utilizando elastografía en los índices de dureza y cuando la hipertensión venosa alcanza a otros sistemas, podemos ver puntos de fuga en el sistema venoso perforante y ya lo mencionaba anteriormente, la presencia de circulación colateral epifacial. Esos son los signos que podemos identificar, que podemos ver de la mano de una historia clínica adecuada. Algunos ejemplos. Entonces, aquí encontramos a nivel inguinal restricción a la compresibilidad, irregularidad y mal funcionamiento del aparato valvular terminal, pero también está restringida la compresibilidad, en este caso de la vena femoral común. En este otro caso,
vemos algo similar. Vemos edema y vemos restricción a las maniobras de compresibilidad. Que me quiero regresar. Son unos pequeños videos y que cuando yo lo revisé corrían, y ahorita que ya estoy en vivo y a todo color, como suele suceder, en ocasiones no corren, ¿no? Muy bien. En otros casos, la presencia de reflujo al hacer la evaluación multisegmentaria en algunos lugares. En algunos otros casos, la presencia de sinequias intraluminales, disfunción valvular, modificaciones en las paredes, cambios murales en las paredes. En algunos otros casos, como en este, en reposo tenía o tiene el paciente una dirección normal de flujo, pero durante la ejecución de la valsalva, reflujo que puede ser cronometrado, aquí en este caso es mayor a 1000 milisegundos en la vena femoral. Igual es otro pequeño video que no está corriendo, en la que eh, queda de manifiesto la presencia de reflujo, de irregularidad, de un llenado inadecuado, por presencia de defectos intraluminales, falta en la compresibilidad, una compresibilidad inadecuada. En otros casos, en este en particular, una recurrencia trombótica con material ecogénico adherido cercano a inserciones valvulares. Y en este otro, incremento en los índices de dureza al evaluar, utilizando en las áreas afectadas, particularmente en la pantorrilla, utilizando elastografía cualitativa y semicuantitativa. Aquí en un plexo sóleo, nuevamente cambios murales eh, eh, y algunos cordones fibrosos intraluminales que condicionan defectos de represión. Disfunción valvular, rémora, reflujo, restricción en la compresibilidad. Qué lástima que no corrieron. Les pido una disculpa a todos. Siempre los videos dejan una mayor enseñanza. No sé por qué no están corriendo. Y en este tipo de pacientes hay que tener, si se tiene calma, hay que tener muchísima más calma. En muchos casos de pacientes que tienen síndrome postrombótico, los hallazgos requieren, sin lugar a duda, la optimización de la imagen, para lo cual aquí están, como lo dije en los objetivos, algunas recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando no logramos identificar si tienen un segmento reflujo o está permeable? Cambiar de preset, disminuir el PRF, disminuir la escala, disminuir la frecuencia del transductor, incrementar las ganancias de color, reducir los filtros de la pared, ajustar el balance o la prioridad, optimizar la caja de color de acuerdo al área que estemos explorando, incrementar el volumen muestra, mejorar el ángulo de insonación mediante maniobra de punta talón y cambiar, si es necesario, a Doppler de poder o si se tiene la opción de B-Flow, hacerlo. Esto de la mano del conocimiento claro de estas maniobras de optimización y el reconocimiento de una adecuada exploración. Y claro, de la anatomía. Otras metodologías cuando el Doppler no es suficiente podemos requerir de otra metodología, como puede ser una flebografía por resonancia magnética. Y
tienen la posibilidad de detectar trombosis venosas profundas de una crónica para poder diferenciar si los cambios murales o los cambios intraluminales es trombo o es recurrencia trombótica o son cambios murales, por síndrome posttrombótico, trombosis venosa aguda. En el caso de una trombosis venosa aguda, llena, distiende el vaso y el trombo tiene una baja señal y se incrementa la intensidad de la señal y es menos voluminoso cuando el diámetro luminal disminuye y el flujo se hace lento, en los casos de trombosis venosa profunda. Y hoy por hoy también ha adquirido un gran auge la tomografía multicorte, ya que es útil en el modelado de las venas varicosas recurrentes después de una cirugía, especialmente en la fosa poplitea, donde la patología en ocasiones es compleja de evaluar, en pacientes que tienen una anatomía venosa compleja, malformaciones venosas, síndrome posttrombótico. En todos estos casos es esencial lograr adicionalmente un mapeo hemodinámico y adicionalmente llevar la tomografía multicorte. Entonces, la venografía por tomografía multicorte provee con más precisión información morfológica 3D sobre toda la red venosa y en particular sobre el sistema venoso profundo a través de diferentes transparencias que vienen de superficie a profundidad para poder hacer un análisis de las venas superficiales y de las venas profundas, así como de las interconexiones con el sistema venoso perforante. Esta información para poder al final concluir en la clasificación de SEAP y el paciente llevado al mejor tratamiento. Este tratamiento hoy por hoy puede ser farmacológico, de la mano de compresión elástica, de elastocompresión, y en algunos otros pacientes puede requerir cirugía. Hay candidatos que sufren insuficiencia venosa crónica por síndrome posttrombótico que son insuficiencia venosa grave con reflujos significativos y gran hipertensión venosa que requieren valvuloplastías reconstructivas con técnicas directas o con técnicas indirectas y a través de la cirugía de Shiva hacer corrección de reflujos en los ejes axiales en el sistema venoso superficial, así como en las venas perforantes. Ya para finalizar y para llevarlo a casa hoy sábado, es que recordar que el ultrasonido Doppler es una técnica no invasiva de elección para detectar, localizar y evaluar la disfunción valvular venosa, las alteraciones estructurales parietales y el compromiso de los tejidos blandos en ese escenario de hipertensión venosa que ha sido generado por un cuadro de trombosis venosa profunda y lo ha llevado al paciente a tener síndrome posttrombótico. Y adquiere gran importancia la realización de exploraciones ecográficas seriadas y la comparación entre ellas para saber si el tratamiento instalado ha sido el adecuado o el paciente ha empeorado o ha mejorado o al menos se ha mantenido. Resulta fundamental la adecuada y estrecha comunicación, por lo tanto, entre el imagenólogo y el cirujano vascular. Al final de esto, no me queda más que agradecer su atención y recordar que el ultrasonido venoso es un ente vivo, dinámico, apasionantemente sorprendente, complejo y único que nos atrapa. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por su atención y todavía hay algún par de charlas más para terminar el programa el día de hoy. No me queda más que agradecerles a todos ustedes y también al comité organizador, muy especialmente al doctor Francisco Avelar, a la doctora Tanús, a la doctora Miriam Zavala, por todas sus atenciones y que tengan muy buena tarde todos. Gracias.